Hola, muy buenos días, bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles, día 12 de octubre, con el futuro del Mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos los vídeos de esta semana, porque ya os comenté que estaba unos días fuera y volvíamos pues este miércoles. Así que venga, vamos a empezar el primer análisis de esta semana de mitad de octubre. Como siempre, antes recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. También recordaros que tenemos el día 21 de octubre, este viernes no, el siguiente, un webinar que vamos a dar online a las 7 de la tarde, hora Madrid, limitado a 100 personas. Para inscribiros, info@elespejodeltrader.com, y en él vamos a trabajar cómo aprender a crear escenarios. En esos vídeos que estamos haciendo cada día y también en los vídeos del fin de semana donde encaramos las preparaciones de activos para una operativa swing trading, trabajamos lo que es la graficación. Entonces vamos a querer un poco intentar avanzar un pasito y trabajar la parte de crear escenarios, con lo cual a partir de este webinar, también en los vídeos diarios y en los vídeos de swing, vamos a añadir este componente de crear escenarios y de trabajarlos. Es muy importante, de verdad os lo digo, o sea, es un trabajo imprescindible que tenemos que hacer antes de cada sesión y antes, evidentemente, de introducir cualquier operación que hagamos, tanto en scalping como intradía como swing. Importantísimo, así que os invito a asistir en directo al webinar. Y luego, pues si queréis, si no podéis asistir en directo, pues tendréis la grabación en el canal. Así que para apuntaros, simplemente enviáis aquí un mail, Judith, me apunto, y yo os confirmo vuestra asistencia para un poco que tengáis la confirmación de que todavía hay plazas. Os responderé a vuestro mail y ya pues el viernes 21 nos encontramos a esa hora. Bien, vamos a los gráficos. Hoy, en cuanto a noticias macroeconómicas, durante la sesión no tendremos ninguna publicación a destacar, aunque sí que es importante comentaros que se va a publicar dentro de 45 minutos, a las 2:30 aquí en España, el dato de IPP, aquí lo tenemos, IPP mensual, y también ya más tarde, a las 8 de la tarde, hora española peninsular, se van a publicar las actas, con lo cual son dos datos importantes, pero durante la sesión no vamos a tener mucha volatilidad en cuanto a publicaciones que sean relevantes. Bien, ahora sí, ya directos a los gráficos, empezando con el gráfico mensual del futuro del Mini SP500. Ahí vemos, un poco el título del vídeo de hoy, es el SP500 en la media de 200 en gráfico semanal. Justo, ahí se ha detenido. Después de estas últimas bajadas tenemos al precio en la media de 200 y ahí rebotando en ella, con lo cual está aguantando muy bien, pero claro, a la que se pierda este soporte, que por ser la media de 200 ya ella misma es su nivel de precio, pues nos veremos pues muy probablemente con el tropiezo de la zona siguiente de soporte, que está ahí alrededor de los 3.500 psicológicos, donde además tenemos también una zona que ya fue resistencia y luego soporte, aquí a finales del año 2020, que también coincide con el 50% de retroceso desde los mínimos de 2020. Estamos ante una confluencia de soporte relevante. Y después de los 3.500 nos vamos al soporte ya último, por decirlo de alguna forma, en cuanto a retrocesos de FIBO, el 61,8, que coincide con la zona de los 3.200, 3.300, donde además tenemos también aquí de esta pequeña zona de reacumulación dejada cuando el precio superó los máximos prepandemia, un poco por llamarlo así, pues esta zona actúa ahí de soporte, en la zona del 61,8%, 3.200. Pero un poquito como tenemos ese máximo prepandemia en la zona de los 3.300, cogemos como soporte toda esta zona, porque el precio sí ya pierde los 3.500, con altísima probabilidad se nos va aquí. Así que ahí tenemos los soportes mayores definidos. También he querido marcar, aparte de la directriz bajista principal, que no hace falta marcarla hoy porque estamos muy lejos de ella, pero sí dos directrices más un poco con más pendiente, más inclinadas, más aceleradas, bajistas, una primera y luego esta segunda del tramo todavía más acelerado de esas últimas semanas. Vamos a verlo todo mejor en el gráfico diario. Y aquí tenemos niveles ya a destacar, esos máximos de octubre. Hay la zona de los 3.000
800, un poquito por encima de esa zona, tenemos una resistencia importante y luego marcamos niveles inferiores que lo vamos a ver mejor en marcos menores, pero a comentar que la vela de ayer, el gráfico diario, pues testeó de nuevo esos mínimos anuales de principios de octubre, pero sin romperlos a la baja, así que mantenemos todavía como soporte ahí la media de 200 en ese marco semanal que hemos visto. En el gráfico de 4 horas vemos cómo se está formando una especie de estructura aquí triangular con unos máximos decrecientes desde la sesión de pasado lunes. Aquí tenemos, aunque fue festivo, tenemos esos máximos decrecientes junto con los máximos de ayer, que podría ser resistencia, aunque tomemos como base, como referencia, esa primera resistencia entre la zona de los 3.660, más o menos. Tenemos ahí los máximos semanales, más o menos toda esa zona de aquí, y que coincide con el 38,2% de retroceso desde la última bajada desde los máximos, aquí que dejó el precio en la jornada del 6 de octubre, máximos del mes, con un mínimo común aquí, después de esta estructura de doble techo, que tenemos aquí además ahora la siguiente resistencia, la zona de los 3.730 aproximadamente, donde también le confluye el 61,8% de retroceso de toda esta bajada y la media de 100. Y también podría ser también confluencia esa directriz bajista que hemos visto más acelerada, con lo cual una resistencia importante a destacar si el precio rompiera estos máximos de esta semana en curso. Con un aviso, aquí, cerquita del 50%, está una media de 200, que ahora lo veremos en el marco de una hora. Vámonos a él. Y aquí se aprecia bien esa media de 200, esa primera resistencia, esa siguiente, pero de momento, durante la semana que estamos viendo, pues ahí ese precio se ha trancado. Tenemos una clara resistencia, repito, en la zona de los 3.660 y una zona clara de soporte en la zona de los 3.580 aproximadamente, con la media de 200 en semanal aquí reforzando la zona, pero aquí el precio ya vemos como pivota entre una zona y otra, entre banda y banda, más o menos, pero sin una dirección clara. Estamos en rango en una hora, en lateral, así que mucha precaución en estas sesiones donde no hay una fuerza clara, una tendencia clara, me refiero a dentro de este rango. Si el precio rompiera la parte superior, ya hemos dicho un poquito posibilidades de llegada a resistencias mayores, y si rompiera la zona de soporte, pues evidentemente ya hemos comentado que los 3.500 sería la siguiente zona a buscar. Pero mientras esté aquí encajonado, es muy difícil la operativa cuando está ahí en rango. Ya vemos movimientos muy volátiles a la que se acercó la resistencia de los máximos de la semana, papel que le entró, bajadas contundentes, ahora subidas muy lentas durante la jornada de hoy, con un nivel que he marcado aquí de los máximos del día, pero con una relevancia pues muy menor en la zona de los 3.635 y una pequeñita directriz alcista de los movimientos de la sesión de hoy. Pero repito, es que son niveles muy menores dentro de un rango en el que estamos metidos ahora, así que repito, y precaución con las sesiones en las que nos encontremos ahí. Bien, vámonos al Nasdaq. Gráfico semanal, aquí vemos como la media de 200 en semanal ya se ha perdido, estamos ya justo por debajo de ella, aunque un poco enganchados en toda esta zona. Tenemos como soportes relevantes a destacar la zona de los 10.500, que coincide con el 61,8% de retroceso desde los mínimos de 2020, fue soporte también aquí, en esos meses de mitad de 2020, ¿vale? Zona de 10.500, y la siguiente zona a destacar, la zona de los 10.000, un poquito por abajo, que coincide también con ese nivel prepandemia que llamo, antes de la caída por el tema del COVID. Ahí teníamos también la siguiente zona de soporte y número redondo, la zona de los 10.000, por tanto 10.500, 10.000. Como resistencias, veamos que el precio aquí en el gráfico diario ha dejado un poco también una estructura similar al del SP500, también marcando esas dos directrices más aceleradas bajistas, con una primera resistencia clara en la zona ahí cercana a los 11.700, donde ha dejado el precio los máximos de este mes de octubre. Y luego ahí teníamos esta zona de soporte, esos mínimos de junio, que fueron rotos ligeramente a la baja a principios de octubre, finales de septiembre, pero que el precio ahí encontró soporte y volvió a meterse por arriba, dejando un pequeño rango. Y estamos viendo ahora cómo el precio, ahora lo veremos mejor en marcos menores. Veremos que este nivel está actuando a la resistencia, vamos a verlo mejor en el marco de 4 horas y de 1 hora, pero ya en el de 4 se intuye un poquito. Aquí tenemos, después de que el precio rompiera a la baja estos mínimos de principios de octubre, ligeramente a la baja, ya digo, fijaros que tampoco no estamos muy por debajo de esos niveles, pero ha marcado, ¿no?, como un toque, un pullback, ¿no?, después de esta subida en la jornada de
este pasado martes, a la zona de los 11.000, ahí ha actuado de resistencia, volviendo a girar el precio, con lo cual marcamos esta zona de los 11.000 como primera resistencia. Luego la siguiente, los 11.135 aproximadamente, ahí teníamos la siguiente. Y luego en el 50% de retroceso desde los máximos aquí dejados de octubre, pues también tenemos la media de 200 en una hora y luego el mínimo común de esa estructura de doble techo dejada a principios de mes en los 11.363, que coincide ahora mismo con esa última directriz bajista más acelerada. Bien, y ya acabando, vamos al gráfico de una hora para ver un poco ese rango en el cual estamos metidos, con un soporte muy claro en los 10.800, 10.750, un poquito esta zona de aquí, pero que en cualquier dirección el precio puede irse. Estamos, pues ahora lo vemos un poco, en movimientos muy erráticos, no hay una dirección clara, y mientras el precio no muestre intención, ¿no?, de seguir bajando, rompiendo los mínimos de la semana, o subiendo, rompiendo los máximos de la jornada de ayer, pero, repito, con una resistencia aquí que hay que tener en cuenta, pues no tendremos movimientos muy claros. Estamos ahora mismo pues muy en rango, así que también mucha precaución en este otro activo si queremos operarlo. Pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy y seguimos ahora ya con los vídeos normales, donde nos vamos a ver mañana y también el viernes. Así que venga, hasta mañana, que tengáis una feliz tarde y buen trading.